Buenas noches, un día más. Muchas gracias para lo que estáis, para lo que vais a venir, para lo que estáis en todo momento. Como otro día más, como segunda vez, volvemos a hacer una entrevista. Agradezco primero ante todo las personas que escucharon la primera entrevista. Gracias para los que repiten. Gracias también para los que vienen por primera vez. Hoy hablaremos sobre el arte abstracto. ¿De acuerdo? Os comento como siempre, como pasó la otra vez. Agradezco de antelación tanto los followers, los bits y las suscripciones. Lo aviso antes de tiempo porque cuando comencemos la entrevista no me gustaría para ningún momento de la entrevista para agradecerlo. Agradezco al principio y lo volveré a agradecer de nuevo cuando acabemos. Como siempre, haré una presentación de la persona con la que vamos a hablar hoy. Le haré unas cuantas preguntas y después de las preguntas
daré pie para el que quiera hablar, cualquiera de vosotros de chat, si quiere hacer una pregunta. Abriré lo que yo digo, la caja de Pandora, para que sorteéis lo que tengáis, las dudas, las ganas que queráis decir. Y después nos despediremos de la invitada. Hablaremos del arte abstracto, ¿vale? Tengo el gusto, el honor de tener hoy a Mila Parodi, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, especializada en patrimonio y museo. Ha trabajado como comisaria de arte en varios proyectos, entre ellos la creación de un espacio propio llamado La Maqueta Itinerante. También ha participado como artista en exposiciones tanto en Andalucía, Madrid como en México. Para mí es un gusto, primero, que venga, también que sea amiga mía. Gracias por venir, Mila Parodi. Muy buenas. Buenas. ¿Te ha Bueno, gustado la lo presentación o primero... qué? Bueno. Lo de amiga habría que verlo, ¿no? Porque luego, luego te metes mucho conmigo, ¿no? Pero que gracias por la invitación. Me has leído aquí a ver que me va a hacer preguntas y tal, pero bueno, a ver qué sale. Normalmente, para lo... Se me olvidó decir, yo siempre voy a invitar primero a gente a la cual le tengo mucha admiración, mucho cariño. Y también se habla de temas de que creo que en el mundo siempre hay que aprender de temas que uno ignora o que sabe y siempre gusta aprender de más. Y yo quiero hablar sobre, y hablamos, estuvimos charlando de muchas cosas, muchas gilipolleces de las nuestras. Aparte de eso, quise hablar, preguntar sobre el arte abstracto, porque yo creo que a lo mejor un tema que a lo mejor muchos ignoramos, desconocemos o tenemos una visión equivocada o no sabemos lo que realmente es y qué puede ser. Por eso te voy a preguntar con una pregunta que no es sencilla, que es muy fácil. ¿Qué es el arte abstracto? Hemos empezado por la madre del cordero, que Exacto, dirían siempre. en mi pueblo. O sea, ha empezado por, yo creo que es la pregunta más complicada. Primero porque habría que definir qué llamamos arte, ¿no? Pero bueno, Sí, yo no, tampoco es que me quiero entretener mucho en cosas, porque es que podría hacer, o sea, podríamos estar hablando horas de cada cosa, ¿no? El arte abstracto hay una respuesta simple y una respuesta más compleja. La rápida y simple sí. es que es lo contrario a lo figurativo. Entonces, habría que preguntarse, ¿qué es Que es figurativo? figurativo, exacto. Eh, entonces, si no sabemos una cosa, no sabemos la otra. Eh, bueno, el arte abstracto en general es aquello que se representa, ¿vale? Pero no por imágenes que podamos reconocer a priori, ¿vale? Aunque eso tiene su miga. Entonces, todo el mundo sabe que si, por ejemplo, vemos un concepto, ¿vale? Podemos representarlo de manera abstracta o podemos representarlo de manera figurativa. Por ejemplo, una persona. Sí, Podemos dibujar el retrato de una persona tal como es, ¿no? Con los gestos, las facciones, todo, ¿no? Todos los rasgos. O podemos interpretarlo de manera abstracta. Bueno, más o menos es así. vale. Luego, el concepto es mucho más amplio y más complejo, porque dentro del arte abstracto tendríamos que diferenciar épocas, lugares, escuelas incluso, e incluso también determinados autores que trabajan de una manera concreta. Entonces es muy complicado definir con precisión qué es arte abstracto. Pero bueno, a grandes rasgos eso. Vale. Porque realmente en teoría hay una fecha en croqueta que comienza lo que... O se sabe, pues empezó en esta época, se comenzó lo que sería el arte abstracto. Mira, yo voy a decir una cosa, Sí, y es que en realidad todo el mundo sabemos que ya está todo inventado, pero sí. está inventado desde hace Está 40.000 mil años, años. eso está claro.
No, de hace 2000 no, de hace 40.000, porque Vale. ya en la prehistoria incluso podemos encontrar arte abstracto, Mm. ¿vale? Esto, bueno, me pueden a mí, se me pueden echar encima todos los académicos. Vale. Pero sí que es cierto que en la prehistoria ya incluso podemos encontrar pictogramas que no sabemos qué significan y que son ideas que se han representado de forma abstracta, conceptos, que son a lo mejor líneas, puntos, retículas, y todo eso pues puede ser a lo mejor el concepto de un espacio, el concepto de un grupo, y Sí. no lo sabemos Mm. realmente. Y ya desde ahí tenemos arte abstracto. Pero luego, tal como lo conocemos hoy día, nos tendríamos que ir a mi querido siglo XIX, que todo el mundo sabe que cuando yo empiezo a hablar de las cosas me voy al XIX, Vale. porque ahí hay una clave de todo, ¿no? Siempre que tengamos que preguntarnos algo, en el Siglo 19 XIX. tenemos la clave. Siglo XIX, me encanta decirlo. Em, y en el siglo XIX empiezan lo que llamamos las vanguardias artísticas, Mm. y es que empieza a haber una ruptura entre lo que está establecido Sí. y lo que quieren hacer los artistas, ¿vale? Eso habría que explicar un poquito también el contexto, porque el contexto influye siempre. Hasta entonces el arte en general va a estar supeditado, es decir, va a estar siempre en función de quién manda a hacer ese arte, ya sea la iglesia, ya sea la monarquía, ya sea quien sea, ¿no? Mm. O la burguesía, etcétera. Y en el siglo XIX empiezan a hacer arte, lo que se llama el arte por el arte, ¿no? Y empiezan a investigar y empiezan a hacer experimentaciones. Y a partir de ahí es cuando surgen diferentes movimientos que van a dar como resultado una de las corrientes, que es el arte abstracto. Porque todo el mundo, también es verdad que muchas veces enfocamos realmente el abstracto, nuestra mente es la pintura, cuando realmente puede ser mucho tipo de arte abstracto, ¿no? Realmente. Tanto Claro, la es que, música, la claro, escultura, ¿no? claro, es que puede ser tanto pintura como escultura, como arte urbano, como incluso están los videojuegos. Hay videojuegos que son abstractos también y no nos damos cuenta. Y lo tenemos en la vida cotidiana, porque una de las cosas también es la funcionalidad del arte, ¿no? Si el arte tiene una función, pues hay un arte que lo tenemos todos los días ahí, que es la señalética, por ejemplo, y esos son conceptos abstractos. O sea, todo el mundo va por la calle y entiende lo que, bueno, algunos solo saltan, ¿no? Pero entiende lo que es una señal de prohibido el paso Sí. o de una dirección de una calle, y es una señal abstracta. Vale. No, ya sabéis, hay que cruzar la calle, mirar los pasos de cebra, mirar semáforos. Porque hay una cosa que yo sé, yo creo que es una mentalidad, un pensamiento que pensamos a mejor. Yo sé, creo alguna vez lo he hablado contigo, yo veo un cuadro y hay un punto rojo, un punto azul, un dibujo, una raya, cualquier cosa, y me dicen que arte. ¿Cómo sé que eso es arte? Y no lo ha hecho, con mi respeto, un niño o una niña de 5 años. Mira, eso es una de las claves esas. Siempre dice, no, es que mi hijo de 5 años lo sabe hacer. Es un Yo artista. de verdad, desde aquí lo digo. Sí. Si alguien conoce que tiene un hijo, una sobrina, o un sobrino, un primo de 5 años, de la edad que sea, que hace arte, o sea, que hace cualquier dibujo, lo que sea, y lo puede vender, por favor que lo haga. O sea, yo lo invito a que lo haga, que lo pruebe. De hecho, en Australia hay una chiquilla, Sí. ahora no recuerdo el nombre, yo soy horrible para los nombres, pero hay una chica que vende muchos cuadros, y es una niña. O sea, si de verdad tenéis a un niño o una niña en vuestra familia, lo que sea, que pinte y lo podéis vender, hacedlo. Es que en realidad el arte, primero, que no tiene edad, y Sí. segundo, que estamos muy equivocados con los conceptos. Pero esto es normal porque viene del siglo XIX. Vuelvo al siglo XIX. ¿Qué pasa? Que hasta el siglo XIX, cuando nosotros veíamos un cuadro o una obra o una escultura, nosotros entendíamos lo que estaba ahí. El problema es cuando tú estás experimentando y tú tienes un concepto que es
filosófico, abstracto, ¿no? No es lo mismo cómo representas el movimiento, cómo representas, como dirían los Simpsons, ¿no? Representar la dignidad, o sea, eso tiene que ser un garabato. Hay conceptos que son muy complejos de definir, como la felicidad, ¿no? Que al final son convenciones que se hacen para decir, oh, mira, esto es felicidad. Pero es muy Pues cuando subjetivo se van realmente, haciendo, ¿no? claro, pero cuando se van haciendo experimentaciones, si no te dan las claves, tú no entiendes lo que hay ahí. Es que no se entiende. Y es cierto que los artistas han ido cogiendo durante las vanguardias un camino que es el de tener un lenguaje propio, porque al fin y al cabo o sea, el arte es un lenguaje y es un modo de expresión, es una comunicación. Si tú no le das a la otra persona las claves para comunicarte, no te entiende. O sea, los caracteres chinos son pictogramas también, están hechos de ideas abstractas. Pero si yo no entiendo los caracteres chinos, no voy a saber chino. Pues eso pasa también con el arte. Y es cierto que vamos a una sala, nos vemos un cuadro blanco Sí, con un cuadrado blanco sobre blanco y sí. decimos, ¿esto qué? O nos vemos un cuadro con una raja en medio y como nadie nos ha dicho, oye, que esto tiene su porqué, pues no lo entendemos, pero es normal. El problema es ese, bueno, también eso está unido a las élites, ¿no? Pero es que tiene muchos debates esto, es que podemos Sí. estar aquí hablando toda la noche. Yo no tengo prisa. Yo sé nada. Yo lo que digo es que para entender, para entender eso, tenemos que entender las claves. Y hay artistas que hacen por entenderse y hay artistas que no, ¿vale? Tampoco todo el arte es bueno, verás. También tenemos el concepto de, está colgado en una sala, ya es que es bueno. Es que a lo mejor ni siquiera tiene interés. Pero eso lo decide el tiempo. El tiempo es el que dice, esto de verdad merece la pena conservarlo. Esto de verdad nos está diciendo algo. El arte abstracto, para entenderlo, hay que entender también o sea, de dónde viene y hacia dónde va. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos hacer, yo pongo el ejemplo de un árbol. Sí, Un árbol, nosotros sabemos todo el mundo, yo qué sé, un abeto, ¿no? sí, Entonces cogemos el árbol y el árbol es tal cual. Todo el mundo tenemos la imagen del árbol sí. en la mente. Pero ahora cuando lo queremos representar, tú le das... los niños, que por eso los niños además son muy... sintetizan muy bien. Es que el arte abstracto es sintetizar los conceptos. Dice, ¿cómo es un árbol de un abeto? Pues un triángulo. Entonces te hacen un triángulo con un cuadrado debajo y ya tienes el árbol hecho y todo el mundo entiende que eso es un árbol. Lo puedes ir más allá, lo puedes ir más allá y puedes hacer una pincelada solamente. O puedes hacerlo en escultura, ¿no? Con un cono entero, como si fuera ese abeto. O darle textura. Puedes hacer muchas cosas con eso. Cuando tú lo sacas de ese contexto, la cuestión es cómo lo interpreta, ¿no? Con el punto, te voy a poner un ejemplo. Con el punto. Hay cosas, hay conceptos que entendemos todo el mundo y no nos damos cuenta. Si tú ves un punto rojo en un cuadro, en medio de una sala, tú no lo vas a entender. Sí. Hay gente que diría, uy, mira, a mí me recuerda a la bandera de Japón, que es un concepto abstracto, porque la bandera de Japón es la representación del sol naciente, etcétera, ¿no? Sí. Pero te voy a poner un ejemplo más cotidiano. Si tú vas a una parada de autobús, muchas veces te ponen un mapa y ponen, usted está aquí, y te lo ponen con un punto rojo en medio. Sí. Yo te empiezo a quitar información y te dejo solamente el mapa, la retícula, y te pongo el punto. Das por hecho. Tú ya sabes que eso significa que tú estás ahí en ese punto. Sí. No necesitas que te lo expliquen porque ya lo sabes. Ahora te sigo quitando líneas. Te sigo quitando líneas y al final quedas una línea así como curva y tal y un punto en medio. Tú vas a seguir, te aseguro que tú vas a seguir viviendo el usted está aquí. Porque tú ya has tenido esa información previa. ¿Vale? Ahora, si tú solamente ves de inicio una línea y un punto, te va a ser muy complicado. También depende de lo que puedas interpretar. Hay arte que está hecho para que se interprete de varias formas, no solamente de una. Entonces hay gente que ve una cosa, tú puedes ver eso, el usted está aquí, o como me pasó con una amiga yendo a una exposición en Sevilla, explicándole precisamente todas estas cosas, ¿no? De cómo vemos las obras, a ver si lo entendemos o no.
me decía, yo es que no entiendo de arte. Digo, es que no hace falta, es que todo el mundo tiene sensibilidad para entender lo que está viendo. Sí. Y le puse delante de un cuadro que era así como una forma así como de, como redonda, ¿vale? Redondeadas y tal. Y le digo, ¿qué ves? Y me dice, pues a mí me parecen que son células en un microscopio. La chavala está estudiando medicina, ¿vale? Entonces ella lo estaba relacionando con su vida cotidiana. Otra cosa es que para el autor fueran células en un microscopio. Podría ser que sí, o Pues, podría que se representara, yo qué sé, la lluvia de cerca. Vete tú a saber, ¿vale? Pero la interpretación también está en la persona que ve. No sé, yo no sé, es que yo tiene muchas variantes, entonces creo que prefiero que me vayas preguntando y ya te voy contestando. vale, 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 vale. Digo, no sé, porque también me empiezas que a charlar yo, No, 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 después yo me puedo quedé ser hasta más... esta mañana y no me doy cuenta. Vale, vale, vale. No, pues yo era más ese aspecto. Porque, no, las dudas. Porque en fondo a mí lo que me da a entender que es realmente el punto de vista. Porque Mm. que también lo que hace también es ver lo que quiere expresar el autor o a veces el autor también, más que expresar el autor muchas veces puede ser también lo que tú expreses con lo que ves, lo que tú acabas de decir realmente también. También hay una cosa muy curiosa y es que la gente se cree que entiende también lo figurativo, porque decimos, es que yo estoy viendo aquí un retrato y entiendo que es un retrato. Todo el mundo ve la Mona Lisa y dice, yo entiendo la Mona Lisa, pero te aseguro de ti que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es la Mona Lisa. Es que yo veo las meninas de Velázquez, muy bien, estás viendo ahí una muchacha muy bien representada, dibujada estupendamente, Sí, tal, la pintura es de la hostia, porque el tío se la pegaba con la pintura, con las veladuras y tal, y tú lo ves muy bonito. sí. Pero ¿qué es? O sea, ¿qué te está enseñando ese cuadro? O sea, ¿a qué viene ese cuadro? ¿De verdad se entiende? Y hay mucha gente que no, ¿eh? Hay mucha gente que se pilla ahí. Y es figurativo. Sin embargo, también hay otras experiencias que me ha pasado de ir con un familiar mío a una exposición sin decir nada, ni siquiera él sabe de qué era la exposición. Sí. Entrar en la sala y tal como vio un cuadro que era totalmente abstracto, ¿vale? De la corriente del informalismo, que digo yo lo estaba viendo de lejos y digo, esto no le va a gustar ni de coña. Pues yo conociéndole digo, esto no le va a gustar. Digo, pero bueno, a ver cómo reacciona. Eh, entró en la sala, yo no le digo nada. Entra en la sala y dice, ¡ah! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Porque fíjate, mira la forma que se está creando aquí. O sea, el cuadro era, a ver si os pongo en situación, era un cuadro como de un metro Sí. por 70, un metro por 80 más o menos, no era medianito. Era un fondo blanco como terroso y unas telas, ¿vale? Cogidas como rotas y tal. Y formaban un juego de luces y sombras de cómo estaba puesto. Claro, eso te queda y hay gente que se quedaría en plan, ¿qué me estás contando? Esto es una tela sobre arena, o sea, pero a él le fascinó y yo me quedé fascinada también de ver la reacción, porque hay veces que tú dices, para cada persona también puede ser algo. A lo mejor para mí no me dice nada y para ti, pues te dice todo, porque tú lo asocias a algo tuyo Sí. o una chispa de algo, o ves la luz de cómo le da tal, la textura, no sé qué. Y eso es lo bonito, esa es la magia del arte. Es interesante. Pero también te, es que también yo creo que también o estamos o infravalorados. Puede ser que va a decir, está más valorado realmente el arte clásico que el abstracto. O es que va a mejorar. ¿Cómo? Que me refiero que el arte clásico, Mm. o visualmente siempre es. Bueno, a lo mejor me equivoco, ¿vale? La sociedad normalmente lo que es el arte abstracto lo valora más que el arte abstracto. Porque en teoría, entre comillas ponemos, el arte clásico lo entiende casi todo el mundo, pero casi todo el mundo, que el abstracto, ¿no? También por la Sí, mente, también que estamos acostumbrados, yo sé. está más aceptado, es más fácil de aceptarlo, ¿vale? Es cierto, tienes toda la razón. De hecho,
Pasa Gracias, hasta como lo luego. contrario. Ya está, hemos terminado. Hasta luego. Ya está, te doy la razón y no. Que sí que es cierto que es más fácil de que llegue, Sí, ¿vale? Porque es más accesible al ojo. Vemos una persona, se reconocemos a la persona. Vemos una casa, reconocemos una casa. Pero también hay que verlo en que es la experiencia del arte. Aquí voy a explicar una cosa, y es que vale. con el arte, bueno, ahora que hay mucho digital, también hay debate con eso, ¿no? El arte también es una experiencia, hay que vivirlo. Está muy bien ver una foto de un cuadro, de una obra, de una escultura, Sí, pero no tiene nada que ver con tenerlo delante, porque al tenerlo delante tú estás viendo cómo le incide la luz sobre la pieza, cómo es la escala, cómo te sientes tú sobre esos materiales, cómo es la textura de los materiales. Por ejemplo, Van Gogh se ha puesto muy de moda y la gente, ay, me encanta Van Gogh. Van Gogh no tiene nada que ver lo que vemos en imagen, en una fotografía, o incluso en una exposición que se hizo que eh, era muy llamativa porque era todo de luces, cogían todo el espacio, así con proyecciones y tal, se veía muy bonito. Pero es que la gracia de Van Gogh está en tener el cuadro delante y ver la pastosidad de la pincelada, que son pinceladas así. Y que el tío gastaba botes y botes de pintura en eso, y eso no se ve a no ser que lo tenga de cerca. Ve cómo van solapándose unas con otras. La David de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿vale? Que no estoy hablando de cosas que no son abstractas, ¿vale? Pero el David de Miguel Ángel, que es impresionante, sí, impresiona más cuando tiene los 4 metros de escultura delante tuya y ves las proporciones que tiene. Y que es cierto que en imagen, en foto, tú lo ves desproporcionado, la cabeza es mucho más grande, las manos son mucho más grandes, pero eso es que está hecho así, precisamente porque hay que verlo desde un punto de vista en el suelo, porque eso está pensado para verlo desde la escultura en alto y tú abajo. Entonces, sí. cuando tú estás en esa posición, tú ves la escultura perfectamente proporcionada. Esa es la experiencia. Y en el arte abstracto también ocurre. Eh, Hay obras que son a lo mejor campos de color, ¿vale? Sí. Y ese campo de color, como pasa, por ejemplo, con el artista Mark Rothko, a mí me pasaba, yo estaba estudiando en la facultad y yo decía, yo no entiendo esto, porque yo he sido de las que he dicho, yo no entiendo esto, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Pero me he intentado forzar en aprenderlo, ¿no? En saber por qué. Y yo decía, bueno, pues yo no sé por qué este hombre ha pintado un cuadro rojo, le ha puesto un naranja y una línea en medio blanca, vale, cosas de él, ¿no? Pero tuve la suerte de estar en Londres viendo una exposición suya y yo no me esperaba que el cuadro ocupase literalmente toda la pared. Entonces, cuando yo me vi un cuadro de 2,5 metros delante de mí, con un naranja intenso que me inundaba la vista, para mí fue una impresión. Y yo ahí dije, vale, ahora es cuando lo entiendo. Ahora es cuando entiendo que con el color me quiere transmitir esa sensación, que el color vibra, que un color frente al otro, uno que está más diluido con uno más pastoso, tiene un peso visual. Y me está llamando, me choca o me inunda, ¿vale? Porque es que inunda, esos cuadros inundan, no son cuadros pequeños. Sin embargo, por ejemplo, con la Mona Lisa la gente dice, ah, el cuadro tal, y cuando llegas Pequeñito, no es nada. es medio metro de cuadro. Entonces, la experiencia influye mucho. De hecho, el mismo artista tiene un ¿Cómo se llama proyecto el que me artista? pareció Perdona, ¿me puedes repetir el nombre? Mark, Mark Rothko, Vas, con loco. TH, Vale. ¿vale? Tiene un proyecto que es muy interesante, que es una capilla que tiene, le mandaron a hacer cuadros para una capilla en Estados Unidos, no sé si era Washington, ¿vale? Yo la ciudad, para los nombres soy horrible, pero era en Estados Unidos. Y era una capilla que estaba pensada para que se abriera el culto de varias ideologías, que no fuera una concreta, que no fuera ni cristiana, ni evangélica, ni musulmana, no, sino que cualquier persona que tuviera fe fuera allí y pudiera rezar o pudiera estar meditando, ¿no? Mm. Y dices, bueno, ¿cómo hacemos eso? Sí,
si ya sabemos que para los cristianos tenemos unos símbolos, para los judíos otros, ¿no? Y lo que se le ocurrió fue hacer 3 lienzos enormes de color negro. Y es verdad que cuando tú entras en la capilla es súper diáfana, el diseño, y tú lo que tienes delante tuyo son los cuadros en negro. Entonces es como muy espiritual. Lo que prima ahí es la espiritualidad. Está con la iluminación, claro, está con la iluminación controlada. Y es verdad que es muy, muy bonita la idea de que tú en el mismo lugar puedes estar personas de diferentes culturas Sí. con sus valores religiosos y tal. Cosas que son muy enfrentadas en el mismo espacio. Eh, pero bueno, eso es una parte del arte abstracto, porque no todo es así. Hay otro arte abstracto, otro tipo de arte Eh, abstracto, que es el de acción, ¿vale? Y eso a lo mejor lo podemos entender ahora más. Eso Por, me trae curiosidad, como lo de acción. claro, el arte de acción es uno de las referencias en este arte es Jackson Pollock, que de hecho de los cuadros más caros vendidos en subasta han sido de él, de 170 millones de dólares, o sea, una barbaridad. Y Jackson Pollock lo que hacía era que ponía un lienzo en el suelo Sí. y cogía una serie de botes de pintura y los lanzaba. O sea, se desahogaba el tipo, ¿sabes? O sea, decía, hoy vengo cabreado, hoy voy a pintar. Entonces cogía el bote de pintura y empezaba a soltar chorras de pintura, En ¿vale? vez de ir al Y psicólogo, decía. en vez de irse es totalmente terapéutico. O sea, la sensación que te da de estar arrojando pintura y que nadie te diga que, oye, esto hay que limpiarlo, da igual, soy artista. Empiezas a lanzar pintura y sale un cuadro. Pues esa expresión, esa idea de representar no el cuadro, el objeto, sino la acción de pintar, ¿vale? Es la acción de pintar, el concepto de estoy pintando, ¿vale? El que es de valorar ahí. Es decir, se valora más Y la acción de que lo que está haciendo que el exactamente. resultado final, Sí, entonces. exactamente. ¿Vale? Y Es que es muy cómo. complejo. Y Hay que cómo explicar tú. muchas Y cosas. cómo cuando tú. Es que es complicado. ¿Cómo ves tú a la hora de ver ese cuadro, cómo sabes que está más enfocado a eso que al resultado? Depende cómo quede Bueno, la imagen, ¿no? O la porque pintura. lo que tú ves es el brochazo. O sea, como es abstracto, no ves una cosa concreta, ¿vale? Ya. Ves el brochazo aquí, el chorreón de pintura allá. Y digo que ahora se puede entender a lo mejor ese tipo de arte, que Sí. es, además ese tipo de arte era de los años 60, 70, por ahí, o sea, mediados del siglo XX. Ahora lo podemos volver a entender mejor porque se ha puesto de moda en internet los vídeos de gente lanzando cubos de pintura eh, en un lienzo, lo típico de, esto es manualidades y tal. Pones Sí. el de esto, le pones el bote de pintura, sale la pintura en chorro y todo el mundo, mira, qué bien, qué entretenido. Pues eso es el arte de acción. Eso es lo que hacía Jackson Pollock en ese momento y otra serie de artistas, ¿no? Y eso es otro tipo, pero sigo porque hay cosas interesantes. Hay una cosa que es el arte cinético, ¿vale? El arte cinético que viene que también es abstracto, o el arte óptico, ¿vale? Sobre todo el arte óptico. Y es jugar con la vista y con los sentidos a través de la abstracción. Entonces, colocar en un espacio o incluso una escultura, ¿vale? Por ejemplo, Alexander Calder hacía esculturas que eran piezas de metal Sí. que los ponía como si fuera un móvil de esto o sea, unas perchas, las colgaban en perchas y el movimiento es lo que es la obra de arte en sí, tienen que moverse. Entonces la escultura se mueve, está constantemente moviéndose por la acción del viento, etcétera. O una vez vi también en Sevilla una muy interesante que era una cuerda gorda como estas de las de muelle que estaba unida en 2 puntos y con un motor se movía. Entonces la cuerda iba dando como salto, como cuando tú estás saltando la comba, Sí. y la cuerda iba sola. Y cuando llevaba un rato, la cuerda cogía un movimiento que se veía haciendo figuras
en el aire. Figuras que ves en un instante, Sí, porque esas vale, figuras obviamente muchas veces lo hemos visto cuando está saltando, es verdad, la conga es verdad, sí. ey, ey, Sí. pues ese tipo de arte también es abstracto. Bueno, el arte óptico, como decía, que lo típico que nos ponen, a ver, tú que ves la figura aquí y tal, no sé qué, mira, fija la mirada en un punto y ya verás como si parpadea, luego ves el punto blanco, ¿no? Cosas de esas. Eso también está estudiado. Se empezó a hacer experimentos sobre cómo captaba el ojo los colores, cómo reaccionaban los colores unos con otros. Y qué más, no sé, yo es que Es que había, tengo mucha información, no sé. es que lo que pasa es que no me, ay, me lo has de nombrar, estaba hablando de eso y me ha venido, había creo, un fotógrafo, que creo que Mm. hacía, si no, es que lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, que hacía cosas, bueno, hacía figuras, cosas abstractas con personas desnudas. Pasa que no me acuerdo cómo se llama el fotógrafo. El fotógrafo. No, bueno, me ha recordado Es que no me a acuerdo cómo se Klein llama. No me acuerdo cómo era. que cogía, que cogía a la mujer, la embadurnaba de pintura, la lanzaba en un papel y lo que quedaba, la huella, era la obra. Les pensaba decir lo que quedaba de mujer. Sí, sí. Bueno, es que al final el arte también tiene de divertido, de divertirse, de experimentar, Habría de que, no sé, ahí, venga, ponte habría que un hablar, pelito primero aquí. habría que hablar primero con la mujer, a ver si la mujer A ver partió si de lo la. consideraba arte. A ver si A la ver si mujer lo consideraba hacía. arte o lo consideraba. Dice la mujer la primera También, vez. me estoy acordando de Yayoi Kusama, que es una artista japonesa que Sí. también hace abstracción. Y ella sobre todo se basa en poner puntos por todos lados. A ella le encantan los lunares, bueno, tiene su porqué. Es una especie de terapia para ella también, una serie de cuestiones personales, ¿no? Pero hace una serie de formas y de figuras, las llena todo de puntos. O en los espacios los llenas de puntos de colores. Y tiene unas instalaciones es ocupar el espacio, ¿vale? Hacer una obra en un espacio concreto, una habitación, etcétera, una sala. Y tiene una serie de piezas, o sea, de obras, de Sí. instalaciones que son muy interesantes, que son una serie de bombillas y unos espejos. Y las bombillas crean la ilusión óptica Sí. como si estuvieras viendo un montón de estrellas Sí. y estuvieras entre las estrellas, porque los espejos se ven reflejados y eso se multiplica esas luces en el espacio y queda súper bonito. Son cosas que os recomiendo que lo busquéis ¿Cómo se llama? ¿Puedes porque repetir son muy para que llamativas. por si alguno de estos. Yayoi Kusama, con Y, Y las dos. Yayoi Kusama, con K. y ella, la especialidad son lo de los puntos, ¿no? O. Sí. Y Yo, además es una de las artistas más cotizadas en este sentido, o sea, a día de hoy, y que es abstracta. también te digo una De cosa, este, esta mujer que le gustan los puntos, entra en una tienda de feria, con traje de feria y flipa. totalmente, viene a la feria y Y flipa que no lo vea. De todas formas, totalmente. se supone en teoría. Mira, me acaban de poner. El moderador mío ha puesto un apartado en el chat de el Wikipedia. He buscado el Wikipedia de la tía. Yasu Kusama, ¿no? Yayok Kusama, Yayoi ¿no? Kusama. Vale. De todas formas, en teoría se supone. Realmente, la pregunta más típica. Económicamente, ¿tiene el mismo valor un arte abstracto como un arte clásico? ¿O no? O depende, o eso ya depende del autor, realmente. No, mira, es que hay otra cosa. Otra cosa que tener en cuenta siempre cuando hablamos de arte y hablamos de mercado de arte. Sí. Una cosa es arte, Y después el mercado de arte. abstracto, que sea, y otra es el mercado de arte, ¿vale? Tú puedes hacer arte de tal, de Sí. cual, de un estilo, con su estilo, los apellidos que tenga, lo que sea. Y otra cosa es vender, ¿vale? El mercado. El mercado, como cualquier mercado, funciona en base a una especulación económica, Sí. ¿vale? Eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Es como, ¿por qué esta pieza vale millones de dólares o millones de euros? Que a lo Y mejor hay son dos gente, líneas o cualquier X cosa. efectivamente, ¿vale? Pero ahí lo que hay que entender es igual que yo, por ejemplo, puedo comprar una casa por un valor y luego la pongo de nuevo en venta para ganarle dinero,
funciona exactamente igual con las piezas de arte, ¿vale? Independientemente si ese arte es bueno o no, porque son objetos, ¿vale? Entonces lo que se vende es el objeto o la documentación del objeto, ¿vale? Y es una compraventa como otra cualquiera. Y ahí se especula con los artistas, si interesa o no que un artista suba rápidamente como la espuma. Si dice, oye, pues queremos que esta persona llegue rápidamente para arriba porque, oye, nos interesa económicamente y tal. O coge obras clásicas porque se venden muy bien en el mercado y como es una cosa ya cerrada, el artista está muerto, podemos vender perfectamente su obra y tiene un valor ya cerrado que puede ir subiendo dependiendo de la unicidad de la obra, etcétera. Bueno, tiene sus parámetros, ¿no? Pero si ya sabemos, por ejemplo, que Van Gogh está muerto, no va a producir más obras, la que hay es la que podemos, con la Y, que podemos trabajar. y como ese Pero arte con es artista limitado, vivo, sí que, como claro, ese arte es limitado, lo cual, no sé, como ha dicho, no se va a hacer más, lo cual, al ver menos productos, es más caro. efectivamente. Distinto es con un artista vivo que el artista vivo sigue produciendo obras. Ahora la cuestión es si nos interesa que ese artista vaya por una línea, qué trabajo tiene, que... Pensaba que iba a decir, tenemos a ver si nos interesa que siga vivo que esté muerto. Lo siento. Bueno, yo me voy a callar porque no, No, suelta, eso es abre, políticamente incorrecto. suelta, No, me voy a líbrete, callar. está en tu casa. Me voy a callar. No, donde hay dinero hay siempre intereses, eso es así. Vale. Hay intereses y hay gente, bueno, y hay muchas veces que salen a la luz cosas que o son falsificaciones, que eso es otro mundo, o son pseudoartistas, en plan, oh, yo es que estoy pintando un cuadro, mira, no, no, son estafas, ¿vale? Hay verdaderas estafas, pero bueno, eso es otro tema, eso Vale. es, da para una noche Lo del entera. tema de falsificaciones te iba a preguntar realmente, pero bueno. Sí, No, no, pregunta. no, yo pregunto, tú si me puedes responder, me respondes. Porque el tema de falsificaciones, bueno, yo supongo que eso ya obviamente, una persona como yo, como cualquier persona que no sabe de arte, obviamente le pone uno falso y uno verdadero y a lo mejor no nota tanto la diferencia. Sí, depende también la calidad de cómo se haga esa copia, ¿no? Yo te aseguro que a un experto en arte o una experta en arte le pone delante un cuadro o una obra, una escultura, ¿vale? Yo hablo de En una obra en general. general Estamos hablando más, es verdad que estamos tirando más, estamos pensando y inconscientemente es, más en cuadro que otra cosa, pero sí. se habla de pintura porque al final es más cómodo explicar las cosas en base a pintura, ¿vale? Pero lo mismo se puede aplicar a cerámica, que a la música, ¿vale? Al cine, ¿vale? A los videojuegos, a la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Em, yo te aseguro que pones una pieza delante de un experto de arte y es verdaderamente difícil saber de buenas a primeras si eso es una falsificación o no. Porque eh, mmm, hay falsificaciones muy buenas. Y hay veces que los copistas o los falsificadores son, tienen una calidad muy alta. También está el término dentro del derecho, ¿vale? Porque tú puedes copiar una obra, yo digo, yo quiero copiar Las Meninas, ¿vale? De Velázquez, o yo quiero copiar Goya, quiero copiar eh, algún grabado de Goya y lo hago perfectamente y es una copia, ¿vale? La falsificación viene cuando hay una intención deliberada de estafar a alguien, ¿vale? Entonces yo puedo estar copiando, perdón, No pasa y nada. decir, pues yo soy fan de este artista o de esta artista, ¿no? Y yo quiero tener mi copia, ¿vale? No pasa nada. Ahora si yo digo, oye, yo voy a copiar a este artista y ya que me ha salido muy bien, pues yo voy a ver si es que, mira, lo paso como en una casa de subasta, yo lo dejo ahí, me voy a una casa de subasta o a un anticuario y digo, oye, mira, es que he descubierto que yo tenía aquí de mi abuelo, que me lo dejó en herencia, un cuadro o una escultura o lo que sea. Tengo aquí un plato de cerámica de Picasso, de cuando hacía cerámica, y resulta que es original porque conoció a Picasso y se lo dejó en un bar porque le cayó bien, ¿sabes? Y como era muy salado el tipo, pues cogió y le dijo, toma, para ti, Paco. Y no, ¿vale?
eso es una intención de falsificar. Pero tú puedes estar copiando o puedes estar reinterpretando, ¿vale? Eso es otra cuestión también. Y para saber si es una falsificación o no, lo que se recurre es a métodos científicos que se tienen en estos campos, que pasan por los estudios fotográficos, como por ejemplo pasarlo por infrarrojo, se pueden pasar por rayos UVA, por los rayos X, verlo a través de luz rasante, hacerle pruebas a nivel de microscopía, etcétera. Bueno, tiene su nombre, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, por ejemplo, podemos saber si una obra, un cuadro, por ejemplo, me viene y dice, es que esta obra es de Rembrandt, ¿vale? Entonces, para saber yo si es de Rembrandt, yo a simple vista yo puedo saber como experta si encajaría o no, ¿vale? Eso sí se puede saber. Dice, oye, pues mira, si es verdad que la pincelada se le parece, ¿vale? Pues eso se lleva muchos años estudiando y tal. Los colores podrían casar, el barniz parece que tal, ¿vale? Parece que a simple vista sí. Se le hace una serie de pruebas y ahí, por ejemplo, podemos ver si hay una serie de pigmentos. Sabemos que si, por ejemplo, ha utilizado un blanco de titanio, el blanco de titanio sabemos que se fabricó a partir del siglo XX. Entonces sabemos que esa obra es una falsificación o una copia, ¿vale? Moderna de Rembrandt, pero obviamente ya no es de Rembrandt, sería anterior. Entonces ese tipo de cosas sí se pueden saber y se pueden ir descartando. Así es como se conoce si hay un cuadro dentro de otro cuadro, bueno, y miles de cosas, ¿no? Súper curioso, es curioso eso, el tema de analizar, por ejemplo, el tema de la pintura, porque si sabes este tipo de pintura, sabes si es de... Joder, qué cosa muy curioso. El material, realmente. Lo que es. Sí, por ejemplo, hay pigmentos que sabemos que se utilizaban en el siglo XIX o Sí. que hasta el siglo XIX no estaban inventados, entonces, o que dejaron de utilizarse. Entonces, tenemos documentado que pigmentos son los que se utilizaban en época romana, en época medieval, etcétera, o qué tintas, ¿no? Qué tipo de barnices, qué tipo de lacas, qué tipo de aglutinantes. Los aglutinantes son lo que se utiliza para que el pigmento pueda hacerse pintura, ¿vale? Pueda quedarse fijo. Y si tú sabes que ese pigmento se dejó de utilizar en el siglo XVI o el siglo XVIII, Ya. pues no puede ser que encaje en tal, ¿vale? Entonces eso nos da pistas. O si un determinado pintor o pintora utilizaba en su paleta una serie de colores y hay uno mm, que no llegó a utilizarlo, ya nos puede dar pistas de que hay algo raro ahí. Y se trata luego de encajar un montón de piezas de un puzzle, porque es complejo, es muy complejo. A simple vista no se podría saber tan fácilmente. Vale, perfectamente. Os comento, ¿vale? Queda una... Quiero hacer un par de preguntillas y eso, lo digo para que el que esté interesado en hacer preguntas y eso, que empiecen a meter mierda en el chat, empezar a hacer preguntas. Y Pregunta, te voy a hacer varias preguntas de sí. curiosidad. Hay una que será la respuesta, que te lo dejaré, que será la última. Curiosidad. Si yo te pregunto, escúchame, Mila, Uh-huh, ¿cuáles serían vamos a tirar en tu lado, tu parte que se llama la pintura? uh-huh. Bueno, Vale. sí, Vale, es que no quiero. lo podemos La, explicar. la otra respuesta, la otra pregunta viene después para que quede claro, más o menos, ¿vale? Yo me entiendo y yo Vale. creo que tú vas a entenderme. El arte abstracto, el tema, por ejemplo, a mejor pintura. ¿Cómo que no te ¿Cuál es, escucho si, por bien? ejemplo, cuál es tu arte? Me dice, pues mi arte preferido del abstracto es este, porque esto y esto. Ah, mi arte preferido, o sea, es muy complejo. Es muy difícil que yo me decante por uno, ¿no? Y más abstracto, porque eh, no No, sé. eres Eh, más no clasista. tengo, no tengo. No tengo. Quizá, por ejemplo, me guste mucho lo de Yayoi Kusama, os la recomiendo porque precisamente me gusta mucho esa idea. La idea del infinito, ¿vale? Con ese concepto de instalación. Eh,
no sé, también lo de las texturas me gusta mucho. Cuando juegan con las texturas. Ah, bueno, sí. Hay una cosa que me gusta mucho que es el juego con la luz. Porque yo soy muy de quedarme con la luz en las cosas, tanto en fotografía, por ejemplo, hay fotografías también abstractas que tienen una luz muy interesante. Y hay pinturas que, que precisamente lo que juegan es con eso. Y me llama mucho la atención. Pero no podría quedarme con uno. Yo no, Vale, vale. no sabría elegir. Eh, te hemos hablado un poquito de ti. Vamos a hablar un poquito de ti, ¿vale? Un Ah, poquito. bueno, claro. De lo que faltaba. Eso sí que es abstracto. Eso sí es abstracto. Porque en mi caso lo sé, porque para el que no sepa, bueno, he hecho una mini presentación a lo que más o menos un currículum tuyo. Te hemos dicho Ujú. que eres artista, que ha hecho exposiciones tanto en Andalucía, Madrid, México, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor la gente tiene la curiosidad o no, quiere saber cuál es tu especialidad en el tema de como artista. Como pseudo artista, porque Pseudo yo artista. artista tampoco. Bueno, yo me expreso, ¿vale? Yo me expreso. Otra cosa es Vale. que, Yo bueno, como título, pero no me interrumpa. Yo he visto algunos de esos cuadros y a mí sí, me gusta. No sé si es porque soy amiga bueno, mía. lo agradezco. No, pero Te están regalaré chulos, alguno. están chulos, está chulo. La habéis escuchado, ¿eh? Estáis detective, ha dicho que me va a regalar uno. Bueno, mi especialidad es el collage, ¿vale? La técnica del collage. También hago fotografía. He tenido épocas que he hecho bastante fotografía. Fotomontaje, todo lo que va con esa línea, suelo hacerlo. Pero bueno, es que dibujo también, o sea, dibujo cuando puedo. Pero bueno, que he hecho también cosas al óleo, he hecho de muchas técnicas, pero la técnica que más me gusta es la del collage. Voy a hacer la pregunta que, bueno, yo lo sé, pero a lo mejor alguno me pregunta, ¿qué es el collage? Vale. El collage no tiene nada que ver con lo abstracto, aunque hay mucho arte abstracto con collage. El collage es una técnica que se basa en introducir elementos que no tienen nada que ver con lo tradicional. Es decir, por ejemplo, si tengo un cuadro, volvemos al cuadro, ¿no? Si yo tengo un cuadro, pues se empezó, de hecho se empezó en el siglo XX con George Braque y Picasso, ¿vale? Empezaron a introducir elementos en los cuadros como un famoso cuadro en el que introdujeron una rejilla de silla. Entonces cogieron la rejilla de la silla y lo pegaron al cuadro. ¿Eso qué pasa? Que ya no solamente que tú representes un objeto, sino que el cuadro en sí es un objeto. Entonces, es como darle una vuelta de tuerca. A partir de ahí, bueno, pues han surgido varios artistas que han utilizado el collage. Normalmente el collage se utiliza sobre todo con papel, entonces se hacen recortes de papel. También se pueden hacer rasgados con el papel. Entonces, todo lo que sea manipular elementos como componer y descomponer un puzzle para crear otra cosa distinta. Entonces es muy común eso de ver que un cuerpo tiene una cabeza de otro lado, le quitamos un brazo, le ponemos no sé qué, le ponemos un tentáculo, le quitamos una pierna, le ponemos una pata, le ponemos una persona de una foto, la ponemos en un paisaje que no tiene nada que ver. Y es el juego de los elementos, ¿no? Entonces puedes introducir telas, puedes introducir cualquier cosa que se te ocurra, puedes introducir una cuchara, yo qué sé, es jugar mucho con los elementos que tienes para crear otra cosa nueva. Vale, voy a hacer qué material usa, por ejemplo, para pegar. Para pegar, bueno, lo típico, bueno, lo más utilizado es pegamento de cola, Vale, ¿vale? Lo más general. Yo suelo utilizar pegamento de barra, yo soy sencilla, o sea, yo es que trabajo con papel, bueno, también introduzco elementos de tela y de hilo, y a lo mejor de distintos tipos de papeles, cartones y tal. Pero en general con un pegamento de barra o con pegamentos especiales que hay eh, que son un poquito más o más fuertes, ¿vale? Cola también en barra.
y con eso se pega. Luego da mucho problema la conservación. Eso solamente lo digo. Porque por Luego encima eso yo sé que 50 años no creo vaya a durar. Yo sé porque que por se encima van le a pegar, echáis, pero bueno. por encima normalmente el tema de collage, aparte de pegarlo, le echáis algo, no sé, va a decirle, Hay gente que, hay gente que le echa a barnices, ¿Mm? también le echan adhesivo, le echan también capas de cola por encima. Yo no le echo nada, el mío yo creo que el mío hay que tener cuidadito porque se cae. Bueno, no se cae, está bien pegado, pero que no, o sea, que si sufre mucho, eso se puede acabar desprendiendo, eso sí. O sea, a lo mejor para 100 años no creo que vaya a durar. Yo creo que eso se pierde antes. Y sabemos que, y de, y pa- También, no solamente es pegamento, ¿eh? Porque, por ejemplo, también se pueden hacer cosiendo. También, yo, por ejemplo, he experimentado cosiendo con el papel o cosiendo, cosiendo distintos elementos. pues eso Eh, complica realmente, ¿no? Porque en teoría se rompe, es más facilidad que se rompa. Depende Porque, de los gramos que tenga el papel, de cómo sea de gordo. O sea, si es resistente, te lo aguanta perfectamente. Puede estar ahí con el hilo perfectamente cosiendo, que te lo aguanta. También se introducen elementos naturales como hojas o ramitas, cosas así, o conchas. O sea, es que. O también se pueden hacer o sea, ensamblando los elementos, poniendo puntillas. Es que ahí todo vale, todo a mí vale. lo de la concha no me ha convencido mucho, porque el cuadro puede oler. Pero bueno, eso se limpia, eso se limpia. Bueno, si el artista quiere que huela, Exacto. es otra experiencia. Es otra A lo experiencia. mejor también Eso es otra experiencia. el arte Hay de. experiencia para todos los gustos. El olor también puede ser otro tipo de arte. Sí, Las sensaciones. Pues son sí, sensaciones. sí, sí, sí. El arte Hay piezas que huelen, o sea, que tienen olores característicos. que no Hay son. algunas desagradables y otras que son agradables. Que en Hay sensación. de todo. Realmente no tiene. Estamos más acostumbrados mejor. No, no, pero yo el olor lo decía de broma. Pero a que lo dice, entonces realmente el arte no es solo visual. Si existe, como tú has dicho, que es de olor. Efectivamente. Claro, el arte es todos los sentidos, están puestos en ello. Vale. También el oído, ¿no? La música, con el Sí. oído, el sonido. Hay piezas que hacen sonido, que son autómatas y van reproduciendo un sonido, un chasquido, por ejemplo, y va en la obra de arte. Muchas gracias. Muy interesante. Vamos por las preguntas. Uy, hay unas cuantas aquí. Ah, ah, A ver, a ver. voy a coger la que me dé la gana. Bueno, Ah, si alguien, o sea, si alguien tiene curiosidad por lo que sea, o si es porque es curiosidad, si es que son preguntas de que a lo mejor me estoy enrollando demasiado explicando las cosas, bueno, yo lo comprendo. Si tienen y, curiosidad me pueden escribir perfectamente que yo estoy encantada ah, de seguir respondiendo, ¿dónde, ¿vale? dónde te escribimos? Bueno, pues me escribí milaparodi@gmail.com, me podéis encontrar ahí, o Vale. en redes. Yo estoy localizable, me ponéis el Vale, nombre. si yo quiero, por ejemplo, ¿hay alguna manera, antes de pasar por las preguntas de la gente, si yo quiero, me ha gustado, pero quiero ver cómo veo cosas de Mila? ¿Hay alguna, Bueno, algo? tengo poquito porque tengo mucho malaje con las redes. Yo me llevo mal con las redes. Con las redes. No, no lo sabía yo eso. Eh, Iba a decir bueno, solo tengo con las página en redes. Instagram. Y Bueno, que como en Instagram, como tu nombre. con mi nombre, Mila Parodi, me podéis encontrar. Tengo ahí algunas cosas puestas de collage. En Facebook también tengo que tener algo colgado, ya es que ni lo recuerdo. Tengo que tener fotos también por ahí colgadas. Y yo creo que si pones el nombre lo vaya a encontrar rápido todo, ¿no? O sea, lo que tengo lo vaya a encontrar en internet Hay rápidamente. cosas muy. Yo he visto cosas suyas. He ido a algunos. He ido contigo a ver algunos cuadros. Me ha enseñado algunos y están muy. No porque sea mi amiga, ¿eh? Que si no estuviera chulo no diría nada. Pero están muy, muy chulos. La verdad. Que Muchas sé. gracias. Después me das dinero. Te estaba mirando a ver si. Como hemos quedado antes, claro, Sí, sí. así Hay que decirlo no. todo. Vale. Op, un momentito. Os voy a pasar por aquí.
os paso por el chat para que esté interesado. Ahí está. Ahí está su cuenta de Instagram, donde se ve unos cuantos de sus cuadros muy bonitos. Bueno, que si a alguien no le gusta, también se admiten las críticas, ¿eh? Que no pasa nada. A mí me gusta Que mucho, para eso mi favorito, y creo que el que más he visto ha sido es que no sé cómo se llama. Visión de Luz. No. No, ¿cómo era la obra? La del... uy, ¿cómo se llama? No, la Visión de Luz fue donde lo no hiciste, te ¿no? En escucho, México. Joaquín. ¿Me escucha ahora? Vale, que me he desmuteado sin darme cuenta. Que no sé cómo se llama el cuadro, que era la del lince. Ah, sí. La del lince, de hecho, es la que mandé A México. a México. Si lo tengo aquí al lado viéndolo. La del lince, bueno, era un intento por hacer una especie de homenaje a la especie que tenemos en extinción en Andalucía. Porque es que yo suelo investigar también para hacer las obras. Hay veces que no, hay veces que es automático, ¿no? Pero hay veces que me pongo a investigar para hacer una pieza y, y choca mucho, ¿no? El cómo tratamos la naturaleza, ¿no? Y como que están todas esas especies ahí que yo soy muy de arte, ¿no? De los artes artificiales, al fin y al cabo, pero es que la naturaleza al final es la que es maestra. Y que se esté perdiendo muchas cosas, pues me daba cosilla, ¿no? Entonces es como una especie como de homenaje a toda esa... Es como esa especie que se van al cielo, ¿no? Y se forman constelaciones con ellas. Pues era un poco esa idea. Otra cosa es que luego se vea eso y vea y diga, ay, esto es un gato. Y ya está, y te quedes con eso, pero bueno. Mi idea era investigar un poquito y hacerlo sobre eso. Pues el que tiene interesado, el que quiera echar cualquier vista de lo que hace ella, ahí está el Instagram o si no en otras redes sociales. Es que está muy, O muy si me chulo. quieren preguntar algo, lo que sea, o necesitan cualquier cosa, pues Pero a me tienen ella, ahí. a mí no, por favor. Ahora sí, vamos con la pregunta de la gente. Un momentito. A ver. Que... ah, joder, que torpe. Ah, vale, me han preguntado. Hay una que me ha preguntado más o menos. Bueno, parecida a la pregunta que yo te he hecho. El Ollín me ha preguntado de los artistas más conocidos, ¿cuál es el que menos te gusta y por qué? Así, yo te El he que menos, preguntado, yo te he dicho el que más te gusta y me preguntan por cuál es el que menos te gusta. el que menos me gusta. ¿Y por qué? ¿Me Pues gustas? tengo varios, ¿eh? Tengo varios. A ver, me tiene que decir por Soy muy qué. crítica. Soy bastante crítica. Pero, no sé si tengo algún nombre por aquí apuntado y que diga yo, este no me gusta. Eh, mm, es verdad que dentro de los abstractos, me voy a quedar con los abstractos, ¿no? Sí, Dentro sí. de los abstractos, yo no soy muy amante de los abstractos. Me tiene que convencer muy mucho. Hay poquitos que me gusten. Uno que no me gusta nada es Willem de Kooning, que además es muy cotizado, es uno de los que se vendieron cuadros muy por mucho dinero. Yo el expresionismo abstracto, pues que tiene su nombre y apellido, expresionismo abstracto, no me va mucho. Que se representen cosas así tan... no me convence. Y, por ejemplo, esa moda que decía antes de coger la pintura, echarla en un cuadro y tal, y hacer... Tampoco me cansa mucho. Pues me lo ha vendido, Porque al me, final me ha estás viendo una y engañado. otra vez lo mismo, ¿eh? No me ha Sí, engañado, yo me lo ha claro, bueno, vendido, me lo ha vendido de puta madre, yo lo explico, pero me lo he creído. yo lo explico lo que hay. ¿Y por Y qué no luego te ya a gusta? ¿Y por nivel qué no te personal, gusta? ¿Y por qué porque no no te me gusta? parece interesante. Me gustan las obras que tengan profundidad, no profundidad de pintura, sino que realmente tengan una base de por qué. De no, ay, es que voy a hacer, me voy a hacer de dinero, entonces voy a hacer líneas y tal, y voy a empezar a tirar cosas. Incluso hay muchos artistas figurativos que tampoco me molan. Precisamente por eso, porque, bueno, tú dices, bueno, vale, es un ciervo, muy bien pintado el ciervo, pero es un ciervo, no tiene más. Vale, es un barco, o aquí que se estila mucho en Cádiz, se estila mucho pintar la caleta, ¿vale? La caleta es muy bonita y a mí me encanta, yo soy amante de la caleta,
Pero cuando ves 300 cuadros de la caleta, de la barquita con la caleta, pues tú dices, oye, pues... A ver, que yo también pinto la caleta si es necesario, pero que me diga algo más, que me aporte, que me haga pensar o que me recuerde algo. Que diga, oye, me estoy acordando de tal canción con esto. O esto es como un pensamiento, o que me haga, que me dé cosas, que no se quede ahí solamente en me gusta o no me gusta, que me dé a reflexionar. Entonces hay Pero, muchos que no me gustan, lo que pasa es que para los nombres soy horrible, yo lo digo. vale, mientras que te acuerdes del mío me basta. Bueno, casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Madre de Lo huevo, tengo apuntado aquí en la mano. después de 4 o 5 años no te acuerdas de mi nombre, me mandaba un huevo. Me Eh, acuerdo el mío de otra, ¿eh? Me dicen, esta pregunta yo creo que es difícil responder porque creo que es muy general, pero bueno. ¿Qué posiciones nos recomendaría para visitar si estuviéramos haciendo un turismo este verano? Este verano. Supongo que estamos hablando obviamente de todo el tema de arte abstracto. Depende de dónde esté, eso pues empezar, depende de dónde estemos hablando, porque claro, Si la oferta yo cultural vamos a vale. tirar mejor por nuestro país. Hay gente también aquí de fuera, pero tirando por España, por ejemplo. Mira, Aparte, hay una exposición que me llama la atención sí. que tiene que ver y no tiene que ver con el abstracto, es una que tengo curiosidad por ver, bueno, en redes, ¿vale? Porque no voy a tener posibilidad de ir. Que próximamente van a poner en Altamira una exposición sobre la pintura rupestre, ¿vale? Y es muy interesante porque, de hecho, la pintura rupestre fue una de las causantes de que luego en los modernos, en el siglo XX, tengamos este arte de tan variopinto, porque al final ha sido también maestra, o sea, decir cómo con una serie de líneas, de pictogramas, representamos una figura humana y tan sencillo como ese concepto en vez de estar haciendo un dibujo con todas las proporciones, las medidas y tal. Y yo recomendaría esa exposición de Altamira. Y también está en virtual, porque es cierto que la experiencia hay que vivirla en persona, pero los museos especialmente están haciendo mucho trabajo por acercar virtualmente todas esas experiencias a la gente. Entonces, la experiencia virtual, como digo, es otra que podemos tener de otra manera, ¿vale? No vamos a poder ver ese tipo de, de- de especificaciones, ¿no? De ese tipo de sensaciones, pero vamos a poder tener otras. Y es cierto que se están haciendo muchas digitalizaciones de piezas que son muy buenas en alta resolución, que se ven incluso mejor que cuando tú vas a una vitrina allí en situ. Y yo recomendaría esa. ¿Y qué más? Pues se van a hacer muchas cosas. También te digo una Eh, cosa, yo ahí discuto, ¿eh? Lo de viajar, Uy, mucho, venga, 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 venga. no, no, es decir, que lo de viajar, poco vamos a viajar ahora. Claro, por Por eso eso digo yo digo que, que sí que sí va a estar disponible también de forma virtual, por eso las recomiendo. digo, con Porque el los tema museos del... están abriendo mucho a nivel virtual y están haciendo muchas virtualizaciones que son muy buenas. De hecho, precisamente ayer, estudiando y tal, en el Museo de la Ciencia y de la Tecnología bueno, de La Coruña, ¿vale? Porque hay una sede también en Madrid, en Alcobendas, pues de la sede de La Coruña hay un montón de salas, o sea, todas las salas están digitalizadas y puedes estar dentro de la sala viendo las obras de manera virtual. Y si tienes un aparato de realidad virtual, puedes ponértelo y es como si estuvieras allí. Y una exposición, por ejemplo, del coche Forte, para la gente que le guste los coches y todo eso, de manera histórica, y es que te podías meter dentro del coche, o sea, es como si estuvieras montado justo delante del volante, o sea, que incluso llegas más lejos que de lo que llegarías en persona. Hablando, En es ese que, sentido está muy bien. pues, me hablas de viajes y me ha venido una cosa. Ujú. El arte también viene, el arte abstracto, bueno, supongo el arte abstracto como el arte clásico, también tiene su moda, ¿no? Me refiero, Sí, claro. refiero. Yo hago una pregunta que yo doy por hecho que puede pasar o no. ¿Crees que habrá arte abstracto o no? Estamos hablando más de arte abstracto
enfocado con lo que tenemos hoy, ahora en día, con el tema del COVID. Sí, lo hay, lo hay. Pero eso Lo hay era... porque el arte es hijo de su tiempo. O sea, de hecho, una parte del arte abstracto, es que tampoco he querido entrar mucho, ¿no? Pero Bueno, una parte de arte abstracto se hizo porque el arte abstracto, como puede significar muchas cosas, estaba fuera de la política y hubo una época de la posguerra en la que se utilizó mucho para evitar la censura eh, al expresarte artísticamente. Entonces se utilizó mucho ese tipo de expresión abstracta, porque era, mm, aparte de que el impacto de las guerras del siglo XX, que ocurrió en las dos guerras mundiales, la guerra civil en España y tal, el impacto que produce a nivel moral, eso también afecta a la hora de crear. Entonces, esa expresión de un cuadro negro también tiene que ver con ese contexto. Y si tú quieres hacer una crítica política, va a ser mucho más factible dentro de lo que cabe cuando lo estás haciendo de manera soslayada con una obra abstracta. Entonces sí que tiene que haber con el COVID, seguramente. He visto ya obras de hecho, hay un museo del COVID, por sí. si lo queréis Joder. buscar, que reúne piezas, lleva desde el año pasado, desde verano del año pasado, reúne piezas sobre la pandemia. No sé... Incluso hay una mascarilla, hay una reproducción de una mascarilla en oro. O ¿Cómo sea, se, es una cómo se pasada. llama el sitio, perdón? Creo que era Museo del COVID, ¿eh? Un Creo que se momentito. llamaba así, o Museo de la Pandemia o algo de eso. Y recoge las piezas que tienen que ver con todo nuestro tiempo. Y otros museos están recogiendo piezas también o, o algunas obras relacionadas con la pandemia para hacer exposiciones temporales o incluso alguna sala ya un poco más elaborada. He encontrado por curiosidad, no sé si lo mismo, lo voy a dejar, lo voy a poner en el COVID. Se llama uno que se llama COVID Art Museum, que es un Puede Instagram, ser, puede ser. el Instagram de imágenes de dibujo de tipo COVID. Para que le interese, lo voy a Pero poner. lo del museo es una institución, ¿eh? Vale, No es no es solamente una página, es una institución vale, vale, vale. física que recogen piezas para exponerlas. Entonces muchas veces también podríamos definir que el arte un poquito de en cuando es la moda. Hay tendencia, ¿vale? No todo el arte que se hace en un tiempo. De hecho, es que siempre decimos, es que el arte contemporáneo que se hace es que yo no lo entiendo. Bueno, es que se hace arte de todo tipo, de hecho, hoy día. Pero claro, también es el que te quieran vender los medios de comunicación, porque hay para todos los gustos. Y hay tendencia, siempre hay tendencia y es algo natural dentro de lo artístico. Vale. Me voy a seguir, que me ponga yo a hablar y después no... Sí, sí, venga, Me anda, que preguntan por vamos a... ahí, o esto va para ti. Pregunta, Venga, ¿cuánto tiempo has llegado a dedicar a una obra tuya de collage? De collage. una hora mía, pues le he dedicado desde 5 minutos hasta 2 meses. Por ejemplo, Porque depende de la obra. el que hemos hablado antes, sobre por ejemplo, El que hemos el hablado del antes, lince. el del lince tardé bastante. Tardé alrededor de un mes por lo menos. Tardé. Luego Por- al final, con la presión de los plazos y tal por entregar, al final hay muchas obras que se hacen seguidas. Pero, pero bastante. Y el Pero, que más he tardado, creo que lo tengo en Instagram, que es una pieza que hice para una reproducción de un cuadro del Thyssen. Y ese sí tardé 2 meses. Porque yo suelo poner piezas por pieza, suelo recortar piezas muy pequeñitas y son de milimétricas, muchas de ellas. Son de medio centímetro, entonces trabajo con piezas desde este tamaño a piezas muy, muy, muy pequeñas y tardo en montar bastante las cosas. porque realmente, por ejemplo, estamos hablando de... a ver, vamos a usar el mismo cuadro que estamos hablando, es tuyo. Porque tú ahí, como yo, por ejemplo, ¿tú cómo empiezas primero? Bueno, yo tengo A la de dos meter partes. mano. Bueno,
Claro, yo tengo como dos líneas de trabajo. Una que es más automática, que entonces yo voy cogiendo papeles, elementos, ¿no? Y digo, yo creo que esto encaja aquí, encaja tal. Y cuando ya me gusta la composición, la pego y la termino. Y a lo mejor eso puede ser, yo qué sé, me puedo echar una tarde, puedo estar un día, o puedo estar eso que diga yo, uy, qué bien ha encajado todo, en 20 minutos está hecho. Em, y está hecha la idea, va encajando la idea. Y otras veces, pues son cosas, son piezas más elaboradas que son de investigación o porque quiero tratar un tema concreto. Y voy haciendo una serie de bocetos. Cuando tengo el boceto que me gusta, hago una especie de plantilla. Yo la llamo matriz. Entonces yo digo, ¿cuánto es de tamaño esta pieza? Pues si va a ser, no sé, he tenido que hacer piezas de medio metro, que para como yo trabajo es bastante grande. Entonces digo, ¿cuántos elementos tengo que encajar? Y entonces los reparto en matrices. Pero Entonces digo, pues pero tengo que hace un hacer boceto, tres. ¿no? Me ha dicho. Sí, sí, Hace un hago boceto, boceto hago boceto. loca. Vale. Y con el boceto allá adelante, pues entonces hago como plantillas, ¿vale? Con esa plantilla voy trabajando sobre un trozo, luego sobre otro trozo y así. Y luego lo encajo. Y lo encajo solapando las partes. O bien empiezo por una parte, voy trabajando, pegando encima directamente. Y Y entonces de, ya depende del tiempo de cómo sea de detalle, de cuántos detalles tenga la pieza. Si es algo más general, tardo menos, porque al final el que te lo define es el material. Entonces yo suelo tener preparados los materiales ya de otra serie de recortes y tal. Yo tengo los materiales clasificados por colores, por tamaños que me hagan falta y por elementos. Entonces, si yo sé que es un collage que va a ser grande, intento buscar los papeles grandes de diferentes colores. Más o menos ya lo tengo ya pensado, ¿no? Ya lo tengo. De hecho, por ejemplo, estas cajas son de materiales. Entonces digo, yo quiero, yo que sé, necesito rojos. Pues busco los rojos y los voy poniendo. Necesito rojos que sean tendentes hacia la oscuridad. Pues entonces tardo más en buscar el tono que en pegarlo, en montarlo. Sí, sí, realmente es eso, realmente es ir buscando lo que te hace falta en cada momento y recortar. y de gasto en este caso, que es papel, revista usada. Yo reutilizo todo, yo lo reutilizo todo. Y los papeles que he recortado, si se pueden reutilizar, los reutilizo también. Yo reciclo mucho en ese sentido, soy muy de pro reciclaje. Pero el soporte es donde yo invierto, que es lo que me parece que es fundamental. Y los papeles, suelo comprar papeles de un gramaje de unos 300 gramos y tal, que son papeles más gorditos, que sean de calidad. Y con ese papel yo monto la obra final. Para las plantillas y tal, con un folio sirve. Con el folio, como es un boceto, eso luego ya no hace falta en la obra. Pero la obra final sí que va en un papel que si es comprado y que si es, que intento que sea lo mejor posible, que esté libre de ácido, que tenga una textura concreta, que sean lisos, tal. Ya también a gusto de cada uno. Vale. Seguimos. Pregunta. Estas son dos preguntas en una. ¿Por qué las obras de arte abstracto en exposición pongo la intención o significado de esa obra? ¿Cree que se dará más... Un momentito. Voy a leer bien la frase. ¿Por qué la obra de Vale, arte abstracto en exposiciones pongo la intención o el significado de esa obra? A ver si no me queda muy claro la pregunta. no entiendo muy bien. No he entendido la pregunta. Si lo puedes repetir, porque creo que se daría más valor, ¿no? Si puedes explicar mejor Que si tiene más valor con la intención, o sea, con la supongo intención que o se el refiere significado a de la esa obra. intención de la obra. Sí. Normalmente, cuando una obra tiene detrás un significado, o sea, un porqué, y te lo pueden explicar, o sea, el artista te puede decir, mira, yo he hecho esto porque este es el resultado de una reflexión.
Entonces yo he reflexionado sobre este tema, he sintetizado todo eso y el resultado de esa síntesis es este concepto abstracto, ¿vale? Por supuesto que tiene, a nivel personal, para mí tiene más valor, ¿vale? Y, y es más palpable que realmente hay un trabajo ahí, porque el arte no solamente llega y pone y pega, pone el cuadro o pone la obra. El arte es pensar, es comunicar, tienes que, o sea, para mí el arte es expresión. Entonces, si no se expresa nada, tú puedes poner una flor en un papel, pero no estás diciendo nada con esa flor. Sin embargo, cuando tú le pones la intencionalidad de comunicar a través de ese elemento y la otra persona recibe el mensaje, sí. Ahí ya hay algo con lo que trabajar. No sé si va por ahí la pregunta. Vale. A nivel de exposición o de venta, lo que sea en general, al final quien decide es el tiempo, porque cuando tú tienes los artistas van haciendo piezas, pero no todo al final se queda, tampoco todo es de primera calidad. Hay cosas que em, se olvidan con el tiempo, incluso luego se vuelve a revisar y se ve que se vuelve a valorar, también depende la visión de ese tiempo, con una nueva perspectiva. Y otras veces llegas y dices, es que esto de verdad tiene algo. Eso muchas veces se le llama aura o alma, ¿vale? El aura de la obra. Porque tiene mucha carga, tiene mucha potencia y hay cosas que funcionan y eso se ve, eso se nota. Eso es como, voy a poner un ejemplo más cotidiano, cuando la gente dice, es la cocina, ¿no? La gente le gusta mucho comer, le gusta mucho cocinar, ¿no? Una tortilla lo puede hacer bien cualquiera, o un guiso así, más o menos, echa los ingredientes, la Thermomix mismo te lo hace, echa los ingredientes, le pone su tiempo y te sale rica, está bueno. Pero no es lo mismo eso a, a cuando tú coges un plato de una persona que cocina muy bien y tú estás comiendo ese disfrute, ese extra, ese algo que no se sabe definir, está ahí y está presente. Se supone que normalmente muchos definen de qué es el amor que se le da cuando lo está haciendo. Sí, muchas veces sí, muchas veces lo de es que con cariño, con la intención, con la intencionalidad. Entonces, por mucho que tú vayas a comprar galletas, las galletas que te hace tu abuela son las galletas o la comida De de tu tal madre, de tu o abuela, de tu padre, de quien sea. efectivamente, de quien sea porque tú dices, esta persona hace muy bien esto y tiene algo mágico. Es como si fuera magia, no se sabe explicar. O también yo creo que recuerdo, porque yo sé, como si tú comes un plato, está tiempo sin estar en casa de tus padres, tu rollo, Mm, vas a comer a casa de tus padres, que hace mil que no vas, te tomas yo sé, un X plato, también es verdad que eso te mm, recuerda cosas de infancia. O sea, claro. me recuerdos. Es que por eso te digo, es que, mira, en cuestión de arte, yo recuerdo también estando tuve la oportunidad de ir a Ámsterdam y estuvimos en el Museum, como Sí. se diga, porque yo no sé holandés, el Rijksmuseum, ¿vale? Y en ese museo están está la Ronda de Noche de Rembrandt, que es Sí. una de las grandes obras maestras del arte, es un cuadro enorme, y hay muchos otros cuadros, ¿no? Hay una sala en la que la sala donde está el Rembrandt, está siempre abarrotada de gente, ¿no? Entonces, cuando fui a visitarlo, pues digo, bueno, pues antes de llegar había una sala previa y había un cuadro en el que nadie se estaba fijando en ese momento porque prácticamente todo el mundo estaba viendo el Rembrandt. Me fui yo y me llamó la atención. Y era la lechera de Vermeer. La lechera de Vermeer, todo el mundo sabe qué cuadro es porque suele salir en los yogures de la lechera, representado. Es la mujer que está así tirando el de esto de leche y tiene una gotita de leche. Bueno, pues ese hilo de leche del cántaro, para mí fue como magia. O sea, para mí ese cuadro, para mí se queda, porque es que por mucho que yo lo explique, no puedo transmitir cuando yo vi ese cuadro, lo que me dio. O sea, y no lo estaba viendo nadie. Y es un cuadro que tú pasas por ahí, puede incluso pasar desapercibido. Es pequeñito, es de tamaño, serán unos 40 centímetros de cuadro,
pero para mí fue de los mejores, o sea, de las mejores obras de arte que yo he visto en mi vida. Y ya te digo que es para mí, porque probablemente vayas tú y a lo mejor pases por ahí o te guste tal, pero para mí fue ese algo mágico que tenía esa obra, de esa luz pequeñita justo en ese punto. Y para todo es más o menos así. Sí, vamos a terminar, ya nos quedan menos preguntas, aparte voy a empezar también, son ya las 12:35, llevamos una hora sí, y sí, media ya hay ya. que dormir. Bueno, dormir, Que me tengo que bueno, callar, que si no, hay que dormir para algunos, otros son ya es por la tarde, algunos, depende de la gente. también es verdad. Hago dos preguntas. Uno me pregunta por qué el arte abstracto, en vez de llamarse arte abstracto, no podía definir directamente como arte a secas. Vale, no se puede definir arte a secas porque el arte a secas Es muy general. engloba mucho más. Engloba lo figurativo, ¿vale? Engloba lo que se representa a través de figuras reconocibles, englobaría mucho. Es que incluso engloba la artesanía, que hay otro debate ahí entre arte y artesanía. El arte con mayúscula y el arte con minúscula. El arte de las artes plásticas, las artes también que son el teatro, las artes escénicas. O sea, que es que el arte engloba mucho más allá. Al Y final hay lo que que se habla es de separarlo. manifestaciones artísticas, exactamente. Se separa por convencionalismo de la historia, ¿vale? Por diferentes élites, ¿vale? Que han ido justificando. Pero el arte en general sería todo. El arte también es diseño, diseño gráfico, el diseño de una silla, la arquitectura. Es que es mucho, no solamente arte abstracto. Por eso hay que ponerle apellido, porque eh, es un mundo muy amplio, es prácticamente un universo entero. Y aquí está la última pregunta. Esta pregunta me duele a mí. Porque esto no, este me duele a mí, porque me duele a mí. Y la típica pregunta que nos ha hecho a todo el mundo que se dedica a cosas raras. Pregunta: ¿se puede vivir del arte? Sí, se puede, Ay, me se duele. puede, se puede, pero pueden cuatro gatos. Se puede vivir del arte. Otra cosa también es dónde se puede vivir del arte. No en todas las regiones del planeta se puede vivir del arte, pero poderse se puede, Qué dolor y eso. además muy dignamente. Vale. Ah, has quedado claro, ¿no? A todo el mundo, ¿de acuerdo? No sé si habrá más preguntas. Primero, ya, no sé si habrá más preguntas, ¿no? De todas formas, ya creo que son casi las 12:30, vamos a empezar a cortar. Que ahora yo sé que la gente, algunos quieran dormir, otros quieran a tomarse mojito, cubata, lo que sea. Sí. Y esto ha sido todo. Yo, muchas gracias por venir, por charlar con nosotros, por pasarte un ratito al canal. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, hombre, yo por charlar. No, yo gracias a vosotros por estar ahí, hacerme además preguntas y estar escuchándome. Un placer, vamos, yo encantado. Y ya sabes, esta es tu casita invitada cuando tú quieras, ¿vale? ¿Vale? Espero que la gente se lo haya pasado muy bien. Ah, te hablo contigo, ahora hablamos, ¿vale? Que me voy a Venga, despedir de ellos. Eh, muy bien. y eso, chavales, espero que os haya gustado. Mañana nos vemos a las 6:30. Todo lo que queráis sobre que si queréis otro tipo de charlas, me habléis, si ponéis exclamación Discord. Si en mi apartado donde tengo mi nombre me podéis preguntar si queréis otro tipo de charla, qué tipo de charlas queréis. Yo intentaré traer a gente, primero amigos, eso siempre yo traigo amigos que son amigos que además que me gustan siempre, la gente que traigo y a la que primero los quiero mucho y que me aprendo. Yo creo que este tipo de charlas me gusta porque siempre se aprende de cosas que uno sabe poco, no sabe nada, es la idea. Antes de irnos, voy a ser bueno y vamos a hacer una raid. A ver quién está por ahí. Y... Es que no tengo...
Bien, es que no hay nadie que conozco. Si alguien conoce por ahí, alguien que pueda pasar, si tenía algún amigo o algo, si no, tiro por ahí, es que no hay nadie. No, no hay nadie que conozco. Si no, el otro día hacemos otra raid. Pues nada, chicos, ya que no hay nadie que conozco que esté haciendo directo, muchas gracias. Para el que no sepa, Capacitación Discord, redes, está todo. He vuelto a poner otra vez antes el Instagram de ella, por si alguien quiere ver sus cuadros. El correo era miraparodi@gmail.com. ¿Me equivoco o Ujú. no? Sí, no, está bien, está bien. Vale. Porque quiera preguntarle cualquier cosa sobre arte, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. De nuevo te agradezco. Muchas gracias por vosotros. Y A nos ti vemos. y a vosotros. Y nos vemos como todos los días, entre las 6:30, 7. De todas formas, como siempre, sabéis que en el Discord hablamos. Y os recuerdo también que el sábado que viene, que hay mucha gente, que hay más de 16, 17 creo, personas para el... Esto es un momento friki, momento propaganda que mejor tú no entiendes. 17 personas para el torneo de Brawlhalla, ¿de acuerdo? El domingo día 8 será a las 6:30 hora europea. 11:30 México, 12:30 Chile, y el día anterior a la misma hora haremos el sorteo para ver los enfrentamientos, ¿de acuerdo, chicos? Nos vemos, Mila. Por tercera vez me despido de ti, por tercera vez me despido de vosotros, y os quiero mucho, y nos vemos mañana. Adiós.